Esto pasó hace un par de meses. Dejé mi vida en la ciudad y me mudé a un pequeño pueblo en busca de tranquilidad y una buena historia. Desde que llegué, el lugar me pareció hermoso, con sus casas antiguas y montañas a lo lejos. Pero nunca dejé de pensar en lo que descubrí. Era una noche oscura y silenciosa cuando decidí ir a la biblioteca local. La única luz era de una lámpara vieja que parpadeaba. Comencé a revisar documentos y, en un archivo polvoriento, encontré noticias sobre personas desaparecidas. Me sorprendí al leer que varios vecinos se habían esfumado en las últimas 2 décadas. La incomodidad me invadió, pero mi curiosidad me empujó a preguntar al bibliotecario. Su rostro se puso pálido. «Es mejor que no indagues más en eso», me dijo, y su voz temblaba. Sentí un escalofrío. A medida que pasaban los días, la inquietud crecía. Cada desaparecido tenía algo en común, una conexión con un lugar llamado el Jardín de las Sombras. Decidí investigar más y me di cuenta de que la gente se ponía nerviosa al mencionarlo. Estaban ocultando algo. Poco después, empecé a recibir notas anónimas. «No sigas buscando», decía una. «Es más seguro no saber», decía otra. Mi corazón latía fuerte mientras leía esas palabras. Sabía que no era seguro, pero no podía parar. Algo oscuro acechaba en el pueblo y yo quería saber qué era, así que una noche, decidí visitar el Jardín de las Sombras. El aire estaba helado y la luna apenas iluminaba el camino. Caminé despacio, oyendo el crujir de las ramas. Al llegar a la entrada, las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida. Miré a mi alrededor y sentí que algo me observaba. No había nadie, pero mi miedo aumentó. Sabía que debería darme la vuelta, pero un extraño impulso me obligaba a quedarme. Entonces, escuché risas a lo lejos. No eran risas alegres, sonaban inquietantes. Miré en esa dirección, pero no vi a nadie. Mi corazón se aceleró. Justo cuando pensé en irme, algo se movió entre los árboles. Me paralicé. Entonces, pregunté en voz alta, ¿hay alguien ahí? No obtuve respuesta, pero un escalofrío recorrió mi espalda. La oscuridad parecía engullir el lugar. Cuando decidí dar media vuelta, lo que vi me dejó sin aliento. Una figura se erguía entre los arbustos, con ojos que brillaban en la penumbra. En ese momento, comprendí que había ido demasiado lejos. El miedo se instaló en mi pecho. La figura se movió hacia mí y, en un instante, comprendí que la historia que buscaba podría ser la última que contara. Sentí que la pesadilla comenzaba. No sabía qué hacer, solo quería escapar. Pero el aire helado me paralizaba. Justo antes de que pudiera reaccionar, el silencio se rompió y la risa volvió a sonar. Era más cercana, más aterradora. Corrí, sin mirar atrás. Solo sabía que tenía que salir de allí, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 2. Corrí a través de la noche, sintiendo como el miedo me empujaba hacia adelante. Mis piernas parecían pesar más con cada paso, pero sabía que no podía parar. Las risas se desvanecieron tras de mí, pero la figura sombría seguía presente en mi mente. No sabía qué era, pero podía sentir su presencia, como si me persiguiera en cada sombra. Al llegar a la entrada del Jardín de las Sombras, me detuve. La respiración entrecortada se me escapó de los labios. Miré atrás, esperando ver algo, pero solo había silencio, todo era ominosamente pacífico. Sin embargo, la tranquilidad no duró, porque una idea comenzó a arraigarse en mi mente. Tenía que saber más sobre ese lugar y sus secretos. Decidí regresar a mi casa y tratar de dormir. Una vez allí, me costó horrores cerrar los ojos. Imágenes de la figura brillando en la oscuridad me aterraban. Finalmente, caí en un sueño inquieto, en el que los susurros de los desaparecidos visitaban mis pensamientos, implorando ser escuchados. A la mañana siguiente, me desperté con el rayo del sol atravesando mi ventana. La luz era reconfortante, pero la sensación de inquietud persistía.
Pensé en lo que había vivido. No podía dejarlo pasar. Así que tomé el desayuno con rapidez y me preparé para una nueva ronda de exploración. Decidí empezar con la tienda de antigüedades del pueblo. Había conocido a su dueño, un hombre mayor llamado Don Ricardo, que tenía fama de saber todo sobre cada rincón del lugar. Su tienda estaba repleta de objetos extraños, y entre ellos seguramente había historias olvidadas. Al entrar, el sonido de la campanita sobre la puerta me dio la bienvenida. «Buenos días», saludé, tratando de mostrar una calma que no sentía. Don Ricardo estaba delante de un escaparate, examinando un reloj antiguo. Se volvió hacia mí y sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hola, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, con voz profunda y pausada. «Quería saber más sobre el jardín de las sombras», dije, sintiendo como el ambiente se volvía denso. La sonrisa de Don Ricardo desapareció al instante. «Ese lugar no es para mí», dijo, mirando al suelo. Luego se dio vuelta, como si no quisiera seguir hablando. Me sentí frustrado. «No es solo un lugar. La gente ha desaparecido allí. ¿No vas a contarme nada?», insistí. Mi voz sonó más intensa de lo que quería. Cerró los ojos un momento, como si estuviera recordando algo doloroso. «Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado, muchacho. La curiosidad puede ser peligrosa». Su respuesta me desconcertó. ¿Qué más había? Pero, antes de que pudiera preguntar, una puerta al fondo de la tienda se abrió con un chirrido inquietante. De ella salió una mujer mayor, con el cabello canoso y expresión seria. «Don Ricardo, deja que el chico sepa lo que debe», dijo. Su mirada estaba fija en mí. A veces, los secretos más oscuros son lo único que nos queda. Sus palabras me llenaron de inquietud. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté. Ella no respondió. En su lugar, se acercó a un rincón de la tienda, donde había un viejo álbum de fotos. «Mira esto», me dijo. Abrí el álbum y vi imágenes de personas, vecinos sonrientes en el pueblo. Entre las páginas, algunas estaban vacías, marcadas con fechas, cada una señalando un desaparecido. Ahí fue cuando lo vi. Una de las fotos mostraba a alguien que había conocido. El rostro del hombre me miraba desde la página, sonriendo. Mi estómago se revolvió. Era el bibliotecario. Antes de que pudiéramos reaccionar, una sombra se deslizó por la tienda y el aire se volvió frío. Sentí que la oscuridad se acercaba, que había más en su historia de lo que imaginaba. «Debemos salir de aquí», dijo Don Ricardo de forma urgente. Ahora. El corazón me latía con fuerza. Algo más estaba sucediendo y no tenía idea de lo que significaba. Pero sabía que una nueva amenaza se manifestaba, y esta vez, no podría escapar tan fácilmente. Capítulo 3. El aire se volvió pesado en la tienda. Miré a Don Ricardo, luego a la mujer canosa, que observaba con ojos intensos, como si pudiera ver a través de mí. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Necesitamos salir, ahora», repitió Don Ricardo, pasando junto a mí y dirigiéndose hacia la puerta. Me seguí, el corazón latiendo al compás de un miedo desconocido. Apenas pude pensar en lo que había visto en el álbum. El bibliotecario. ¿Qué le había sucedido? Afuera, la luz del día era igual de brillante, pero mi mente seguía atrapada en la oscuridad de la tienda. Don Ricardo caminó rápido, mientras la mujer se quedó atrás, mirándome fijamente. «No pienses demasiado, solo sigue», me dijo antes de que la sombra de la puerta se cerrara tras ella. Me encontré al lado de Don Ricardo, tratando de descubrir qué debía hacer ahora. «¿Qué significa todo esto?», pregunté, mi voz un susurro, incapaz de soportar la tensión que llenaba el aire. «Hay cosas que es mejor no entender», respondió, sin mirarme. Su voz era grave y casi temerosa. «El jardín de las sombras no es solo un lugar.
Se alimenta de las historias de los que han desaparecido. ¿Pero por qué?, interrogué, queriendo saber más. La curiosidad ardía dentro de mí, a pesar del horror que sentía. ¿Quiénes son esos desaparecidos? Don Ricardo me detuvo en seco. No deberías indagar en eso. La gente a menudo busca respuestas donde no debería. Muchas historias tienen un precio, y ese precio se paga en silencio. Su mirada era intensa, pero sus palabras, cargadas de advertencia, me dejaron inquieto. Mientras caminábamos por el pueblo, un frío empezó a cubrir la atmósfera. Las calles parecían más estrechas, como si se cerraran a nuestro alrededor. Una sensación de ser observado creció dentro de mí. ¿Sabías que el bibliotecario estaba en el álbum?, le pregunté, incapaz de contenerme. Don Ricardo se detuvo, y su mandíbula se tensó. Nunca hables de él. Eso es lo que ellos quieren. Miré a nuestro alrededor. La gente seguía sus rutinas diarias, pero había algo en sus ojos que parecía faltante, como si la alegría hubiera sido arrancada de ellos. Pasamos por una pequeña biblioteca, vacía de vida. Aquellas páginas alguna vez rebosaron de historias, pero ahora el silencio era asfixiante. Esta fue su casa, murmuré, tocando la puerta de entrada, una antigua puerta que se sentía fría al tacto. La curiosidad me empujaba hacia adentro, pero sabía que no debía. Lo que necesitas saber es que cada persona que desaparece alimenta la sombra. La historia de cada uno es absorbida, dijo don Ricardo, sus palabras atormentantes. Detrás de mí, el aire se tornó gélido, como si un aliento helado me acariciara la nuca. Cuando me giré, vi una figura oscura en la distancia. Mi corazón se detuvo. ¿Quién es?, pregunté, pero don Ricardo me agarró el brazo, sus ojos llenos de alarmante miedo. «¡Corre!», gritó, arrastrándome hacia adelante. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que seguirlo. El eco de mis pasos retumbaba mientras corríamos. Volteé a mirar, pero la figura se había desvanecido. A medida que nos alejábamos, una idea aterradora me golpeó. Sabía que las historias no terminarían ahí. Tenía que volver al jardín de las sombras, encontrar las respuestas, aunque la oscuridad estuviera acechando. El precio de la curiosidad podría ser más alto de lo que imaginaba. Capítulo 4. Nos paramos en un callejón oscuro, con la respiración entrecortada. Don Ricardo se apoyó contra la fría pared de ladrillos, intentando recobrar el aliento. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo, sus ojos escaneando el entorno. El miedo se reflejaba en su rostro, y su inquietud me hizo temer aún más. «¿A dónde vamos?», pregunté, mi tono era un susurro, casi miedo a alterar el silencio pesado que nos rodeaba. «Debemos buscar refugio», respondió. «El alba se acerca, y con ella una nueva oportunidad para ellos». No entendía a quién se refería, pero la sensación de urgencia lo decía todo. Me dirigí hacia el fondo del callejón, donde una puerta ajada se erguía como un soldado cansado. «¿Aquí?», pregunté, señalando la entrada. Don Ricardo se detuvo un momento, mirándola. «Puede que sea nuestra única opción», aceptó, abriendo la puerta con un ligero empujón. Una corriente de aire frío me envió escalofríos mientras entrábamos en la penumbra. El interior era una especie de taller abandonado, lleno de herramientas cubiertas de polvo y telarañas que colgaban del techo. La luz exterior apenas llegaba a filtrarse, creando sombras que parecían moverse a sus anchas. «¿Por qué aquí?», pregunté, añadiendo a la confusión que me atormentaba. «Están buscando respuestas», dijo don Ricardo, su voz llena de gravedad. «Y tal vez este lugar las tenga». Empezó a revisar los muebles cubiertos de polvo, buscando entre las cosas olvidadas. Yo lo seguí, aunque el aire era pesadamente inquietante. Mientras inspeccionaba, vi una pequeña caja en un rincón de la habitación. La abrí con cuidado. Dentro había un montón de cartas viejas y un libro desgastado por el tiempo, titulado Historias del Pueblo. La curiosidad me pudo,
pero don Ricardo me lo arrebató de las manos antes de que pudiera abrirlo. No es un juego, gruñó, su expresión se endureció. Cada historia aquí dentro puede tener consecuencias. ¿Qué quieres decir con eso?, insistí, sintiéndome impotente. Don Ricardo se acercó a una de las ventanas y miró hacia afuera. Las historias son poderosas, más de lo que podrías imaginar. Algunas cosas están mejor dejadas en el olvido. La inquietud en mi estómago empezó a crecer. ¿Qué tipo de historias?, pregunté, mientras la voz se me quebraba en la garganta. ¿Crees que puede haber algo sobre el bibliotecario? Él se volvió hacia mí, sus ojos profundos llenos de una comprensión que temía. Él no fue el primero, y probablemente no será el último. El jardín se alimenta de historias. Pero este lugar, a veces guarda secretos más oscuros que aquellos que ya conocemos. De repente, un ruido sordo retumbó en el taller. Me giré, temiendo que alguien hubiera entrado. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz era apenas un hilo. No lo sé, pero debemos estar listos, dijo don Ricardo, tomando un objeto afilado de la mesa a su lado. No podemos permitir que nos atrapen aquí. Mientras escuchábamos, el eco de pasos resonó cada vez más cerca, atravesando el viejo taller. La adrenalina llenó mi cuerpo mientras buscaba un lugar donde esconderme. Sabía que necesitaba más respuestas, pero la sombra de la amenaza me recordó que, a veces, el conocimiento trae consigo un precio que no se puede pagar. La puerta se abrió de golpe y, en el umbral, se encontró alguien. Me quedé paralizado, mi mente girando, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Ahí fue cuando lo vi. La figura que había perseguido mis pensamientos. La luz de la tarde se filtró detrás de él, destacando su rostro familiar. Un rostro del pasado. Vine a buscarte, dijo con una voz extrañamente familiar. Pero en su tono, había un escalofrío que me advirtió. Capítulo 5. Tú, fue lo único que pude decir. La figura en la puerta era un viejo amigo, alguien que había creído perdido para siempre. Pero ahora, su presencia me llenaba de un tumulto de emociones. ¿Qué haces aquí? Debemos hablar. Es sobre el jardín, respondió, su mirada entrecerrada por la luz que entraba. Unos pasos atrás, don Ricardo se colocó entre nosotros, su postura defensiva era una advertencia silenciosa. ¿Qué sabes?, preguntó don Ricardo, su voz tensa. Mi amigo asintió, tomando un respiro profundo antes de continuar. Los que desaparecieron, todos están conectados. El bibliotecario, las historias, todo está entrelazado. He estado investigando. Se movió hacia nosotros, su expresión grave. No estamos a salvo. Mis pensamientos giraban, tratando de encajar las piezas. ¿A qué te refieres con que todos están conectados?, cuestioné, mientras el miedo comenzaba a burbujear en mí. No hay tiempo para explicaciones largas, dijo, casi a punto de perder la paciencia. Lo que está sucediendo aquí es más grande de lo que crees. He estado siguiendo pistas, pero los que están detrás de esto son astutos. Ellos saben que estoy buscando respuestas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y qué hay de don Ricardo? ¿Cómo podemos confiar en ti? La incomodidad se apoderó del ambiente. Sin embargo, sabía que necesitábamos su ayuda, aunque aún dudaba. Don Ricardo es parte de esto. No solo es un simple anciano, contestó, dirigiendo su mirada a Ricardo. Él tiene más conocimiento de lo que admite. Estoy aquí para ayudar, pero necesitamos actuar rápido. Don Ricardo frunció el ceño. No es el momento para revelar secretos, James. No hemos encontrado una salida, y permanecer aquí solo nos pone en mayor riesgo. James me miró, con una desesperación que mostraba que estaba al borde de saber algo crucial. Hay un rito. Se dice que quien conoce la historia del jardín puede cambiar su destino. Pero se necesita un sacrificio.
Mis entrañas se retorcieron. ¿Sacrificio?, pregunté, temiendo lo que eso podría implicar. Sí, y no es solo un sacrificio físico. Algunos han dado piezas de su alma para lograrlo. Su voz bajó mientras las palabras se arrastraban fuera de su boca, como si temiera el poder que podían poseer. He encontrado el libro que habla de ello. Tiene respuestas, pero también advertencias. Don Ricardo retrocedió, se llevó la mano a la frente y suspiró, como si todo este tiempo hubiera estado sosteniendo un peso que ahora lo agobiaba. Si lo que dices es verdad, entonces el riesgo se incrementa. Y nosotros estamos en el centro de todo. Pero necesitamos más tiempo. No hay tiempo, don Ricardo. Ellos están buscando. Los pasos se acercan. Esta podría ser nuestra última oportunidad, insistió James, mirando a través de la ventana como si pudiera ver a quienes estaban afuera. De pronto, un ruido sordo proveniente de la calle nos hizo sobresaltar. Eran voces, varios hombres hablando en tonos bajos pero intensos. Don Ricardo se acercó a la ventana, mientras yo sentía un nudo en el estómago. No hay duda, están aquí. Debemos actuar, y rápido, dijo don Ricardo, con un tono que dejaba claro que las cosas se estaban volviendo críticas. La situación había escalado de manera alarmante, y necesitábamos hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. James miró a don Ricardo y luego a mí, sus ojos llenos de urgencia. Tienes que decidir. ¿Vas a ayudarme a detener esto? ¿O vas a dar la espalda a la historia que nos ha llevado hasta aquí? El eco de las voces afuera se volvió más fuerte, mezclándose con el creciente ritmo de mi propio corazón. Sabía que no tenía más tiempo para dudar. Necesitábamos un plan, algo que nos pusiera en movimiento. Las sombras se acercaban, y pronto sería demasiado tarde para elegir. Ninguna opción es segura, pensé, pero sabía que no podía dejar que la historia determinara mi destino. La respuesta estaba allá afuera, y nosotros teníamos que tomarla antes de que ellos lo hicieran. Capítulo 6. La discusión se cortó de golpe cuando don Ricardo pasó su mirada de James a la ventana. El sonido de pasos resonaba más cerca, como si estuvieran cruzando el umbral de nuestro refugio. El aire se volvió denso, y mi mente buscaba una forma de escapar de esta pesadilla que se estaba materializando ante mí. Necesitamos proteger el libro, dijo James, rompiendo el silencio que se había instalado. Es la clave. Sin él, no podremos hacer nada. ¿Dónde está?, pregunté, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Don Ricardo movió la cabeza, indicando que sabía de qué hablaba. En mi escritorio, dijo el anciano con voz temblorosa. Pero no podemos volver ahí sin una distracción. James asintió, y yo sentí el impulso de actuar. Yo puedo ir, ofrecí, más por instinto que por valentía. Mientras tú hablas con ellos, yo busco el libro. ¿Estás loco? La voz de don Ricardo fue dura, llena de preocupación. No puedes salir ahí afuera. No sabes lo que están buscando. La verdad es que no lo sabía. Por un instante, me imaginé caminando hacia la oscuridad, enfrentándome a hombres que probablemente no reconocerían el miedo en mi cara. Pero, al mismo tiempo, entendía que quedarme significaría dejar que el destino me alcanzara sin luchar. Yo lo haré, reafirmé, sintiendo la necesidad de tomar el control. Sabía que el tiempo se agotaba. Don Ricardo tenía razón, el peligro estaba cerca, pero teníamos que arriesgarlo todo. De acuerdo, dijo James, su voz ahora firme. Tú y yo vamos y hacemos un ruido para mantenerlos distraídos. Don Ricardo, tú asegúrate de que el libro esté a salvo. Sin más palabras, me moví hacia la puerta, sintiendo que el aire se volvía frío a medida que llegaba a la entrada. James se puso a mi lado, y juntos nos asomamos por la rendija. El pasillo estaba oscuro, pero la luz de la calle se colaba por las rendijas de las ventanas. ¿Listo?, pregunté, mi voz temblando un poco. James asintió,
y en un momento de impulso, empujé la puerta y me aventuré fuera. La calle estaba desierta, pero las voces resonantes se acercaban más y más. «¡Hey!», grité, tratando de articular la primera palabra que se me vino a la mente. Había un grupo de hombres al final de la calle, sus siluetas se alzaban amenazantes bajo la luz de la luna. «¿Qué quieren aquí?». Los hombres giraron sus cabezas hacia nosotros, sus miradas inquisitivas se transformaron en una expresión de sorpresa. James y yo retrocedimos un paso, sintiendo una mezcla de miedo y adrenalina. «Solo estamos aquí para conversar, amigo», dijo uno de ellos, su tono demasiado suave para mi gusto. Su voz me hizo sentir que las cosas iban a empeorar rápidamente. Mientras hablaban, escuché un ruido sutil detrás de mí. La puerta de la casa se estaba cerrando. Al girar la cabeza, vi a don Ricardo, sus manos temblorosas sosteniendo un viejo libro que claramente estaba destinado a nosotros. «Llévalo, ahora», ordené, y el tiempo pareció detenerse por un instante. La puerta crujió y se cerró con un golpe en la oscuridad, dejándome con la sensación amarga de que estaba a punto de perder algo importante, pero las voces comenzaron a aumentar y la realidad regresó con fuerza. Tenía que actuar, y rápido. Traté de pensar en un plan, pero la confusión se apoderaba de mí. «Más allá de las palabras, hay verdades que ya no se pueden ocultar», murmuró uno de los hombres. Fue un recordatorio aterrador de que estábamos en una pelea que no comprendíamos completamente. Y ese era solo el principio. Una nueva amenaza se alzaba, y yo sabía que nuestras decisiones nos llevarían a un clímax inevitable. Pero en ese momento, en la penumbra de la calle, no estaba seguro de cómo seguir adelante, ni de cómo salvar a quienes estaban atrapados en el jardín. Capítulo 7. El tiempo parecía desmoronarse a mi alrededor mientras la tensión se apoderaba de la noche. La voz del hombre resonó en mi mente, cada palabra era como un eco que no podía sacudirme. Miré a James, que tenía el rostro pálido pero decidido. Un resplandor de desafío había encendido sus ojos. «¿Qué vamos a hacer?», le susurré, manteniendo la voz baja. Tenía miedo de alertar a los hombres en la calle. «No lo sé», respondió él. «Pero no puedes quedarte allí. Tienes que ir a buscar el libro. Yo trataré de entretenerlos». Las palabras de James sonaron sencillas, pero sentía el peso de la incertidumbre. «¿Cómo vas a distraerlos?», pregunté, con un nudo en el estómago. «Solo confía en mí. Ve y regresa lo más rápido posible». Asentí, aunque la duda me invadía como una sombra. Sabía que no había otra opción. Me dirigí hacia la puerta que recién se había cerrado, sintiendo que cada paso que daba era más pesado que el anterior. Justo cuando decidí dar marcha atrás, un grito desgarrador rompió el aire. Era un sonido que nunca olvidaría, algo que retumbaba en mi pecho. Los hombres frente a nosotros se pusieron alerta, su atención ahora dividida entre James y la fuente del lamento. «Vamos, ahora», rogué, y la adrenalina recorrió mi cuerpo como un torrente. Corrí hacia el lado opuesto de la calle, dándoles la espalda a esos desconocidos que parecían estar enloqueciendo. Necesitaba llegar al escritorio de don Ricardo, encontrar el libro y volver antes de que todo se descontrolara. El tiempo no se movía rápido, cada segundo se sintió como una eternidad. Alcancé la casa de don Ricardo y empujé la puerta con fuerza, agradecido de que estuviera sin cerrojo. El pequeño vestíbulo olía a polvo y a viejo, y sabía que el libro estaba a un paso de distancia. Caminé rápidamente hacia su escritorio. La luz apenas iluminaba el cuarto, pero logré distinguir la silueta de aquel libro, planchado entre papeles amarillentos. Cuando lo alcancé, una sensación de alivio me inundó. Pero ese alivio fue fugaz. Un rayo de luz iluminó la ventana, y la oscuridad del pasillo comenzó a brillar con más figuras que se acercaban. «Rápido», grité para mí mismo, atrapando el libro en mis manos. Giré sobre mis talones y corrí de nuevo hacia la puerta,
pero me detuve en seco, alguien estaba bloqueando la salida. Uno de los hombres, el que había hablado antes, me miraba con una sonrisa que no era nada tranquilizadora. ¿A dónde crees que vas? Su voz estaba llena de burlas pero también de amenaza. La puerta tras de mí se cerraba lentamente, atrapándome entre la incertidumbre de lo que encontraría afuera y el hombre que ahora estaba de pie frente a mí. No había tiempo para pensar, entonces lo vi. Un destello en su rostro. Tal vez un reconocimiento de que podría ser más de lo que aparentaba. Mientras buscaba en mi mente una forma de responder, recordé lo que don Ricardo dijo sobre el libro. Era más que tinta y papel, quizá podía ser capaz de hacer algo. No sé lo que quieren, pero necesito esto, grité, levantando el libro como si fuera un escudo. Sin embargo, el impulso de una rabia contenida me hizo avanzar hacia él, seguro de que tenía que darle la vuelta a la situación. Las palabras se atascaban en mi garganta. Solo quería salir, pero mientras el hombre avanzaba, sentí que el oscuro jardín se encogía a mi alrededor. Sería cuestión de segundos antes de que todo estallara. Dame el libro y te dejaré ir, sugirió con una sonrisa que no prometía nada bueno. Fue entonces cuando el recuerdo del grito resonó nuevamente en mi mente. Era más que peligro, era una advertencia. La conexión entre el libro y el jardín se hacía más clara. Era ahora o nunca, la sensación de pérdida se volvía intensa. No sabía qué haría después si lo perdía. Pero una cosa era cierta, no podía dejar que ese hombre se saliera con la suya. Te lo diré, le respondí mientras sentía que iba a desmayarme. Sé lo que busca. Y no lo encontrarás aquí. No tenía pruebas, pero algo dentro de mí supo que era el momento de jugar la última carta. Capítulo 8. El hombre arqueó una ceja, sorprendido por mi afirmación. De verdad, dijo, su tono era más curioso que amenazante. El instante se estiró y el aire se volvió espeso. Se acercó un poco más, sus ojos inclinándose para enfocarse en los míos. ¿Qué sabes sobre lo que buscamos? Sentí que el sudor me recorría la espalda. Era ahora o nunca. No sé mucho, pero este libro, hice una pausa, buscando las palabras correctas, tiene información sobre el jardín. Es lo que desean, ¿verdad? No es solo un objeto, tiene un poder que no pueden controlar. Su mirada se tornó más intensa y su sonrisa se desvaneció. Ese viejo truco de asustar no funcionará conmigo, chico. El jardín es un mito. ¿Y por qué están aquí entonces?, respondí, sintiendo una chispa de valentía. Porque saben que es real. Pero este libro también los puede destruir. No son los únicos interesados en encontrarlo. Hubo un leve titubeo en su postura. ¿Y cómo sabes eso? Don Ricardo, él te está manipulando a ti y a tu grupo. Este libro no es solo un tesoro, es una trampa. La verdad brotó de mi boca, impulsada por la desesperación. Si quieres salir con vida de esto, considéralo. Su reacción fue instantánea. Se detuvo un momento, examinando la relevancia de mis palabras. Por un segundo, imaginé que podría estar teniendo dudas. Pero eso duró poco. Eres más astuto de lo que pensé, dijo finalmente, su voz aún llena de burla, pero había algo en su mirada que había cambiado. Sin embargo, me importa un comino lo que digas. Dame el libro y quizás lo valgas mantener con vida. Las puertas del vestíbulo se cerraban, dejando a la vista los rostros de sus cómplices afuera, inquietos y en espera. El grito que había escuchado antes resonó una vez más en mi mente. Ya no era solo un eco, ahora era una sentencia. El jardín no era solo un lugar o un mito, sino el núcleo de todo lo que estaba pasando. Espera, grité, levantando el libro una vez más, como si fuera mi última línea de defensa. Si me dejas ir, te diré dónde está el verdadero secreto del jardín. Solo tienes que confiar en mí. En vez de pelear, podrías ganar más.
Tal vez una base más sólida lejos de esto. El hombre detuvo su avance, la confusión había tomado el lugar de su risa. ¿Qué tipo de juego intentas jugar? No estoy jugando. Te dije la verdad. El jardín ha devorado más de lo que imaginas. Este libro es la clave para controlarlo, pero solo si lo usas correctamente. No podía creer que estaba diciendo esto, pero cada palabra salía de mi boca casi sin pensar. Finalmente se quedó en silencio. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora exploraban cada rincón de mi expresión. Vivir o morir, en ese momento todo era posible. En ese instante, el sonido de pasos resonó en el pasillo detrás de mí. No solo eran ecos vacíos, estos pasos eran decididos, inconfundiblemente ominosos. Las sombras se movían más rápido. La puerta parecía caerse a pedazos. Ahora, grité, temiendo que mi tiempo se agotara. El hombre miró de nuevo hacia el pasillo, y su rostro se tornó pálido. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz temblorosa. Sin tiempo que perder, tomé la decisión. Corrí, empujando el libro hacia el pecho mientras pasaba junto a él. Entonces, vi la oportunidad de salir. No sabía qué quedaba atrás de mí, pero me empujaron hacia lo desconocido. La oscuridad del pasillo me parecía menos aterradora que lo que podía venir. Corrí hacia la luz que se vislumbraba al final. El aire fresco y la posibilidad de libertad eran más poderosos que el miedo. ¿Sería suficiente mi jugada para sobrevivir? ¿Qué sucedería si no? No podía pensar en eso ahora. Solo corrí. Capítulo 9. Cuando atravesé la puerta, la luz del exterior me golpeó como un rayo de esperanza, pero no tenía tiempo para disfrutar la sensación. Me encontré en un pequeño patio lleno de hierbas crecidas y ruinas de lo que había sido un jardín. La brisa del día parecía burlarse de mí, murmurando advertencias de que el peligro aún acechaba. Escuché el ruido de pasos tras de mí, y giré la cabeza. La figura del hombre que estaba en la sala se asomaba, ahora acompañado de dos más, sus rostros llenos de determinación. Mi corazón se aceleró y busqué un camino de escape. No podía permitir que esos hombres me atraparan, no ahora que había empezado a descubrir la verdad. Corrí hacia un costado, entre los escombros y la maleza, buscando refugio. Las sombras seguían mis movimientos, pero el instinto de sobrevivir me empujó a seguir adelante. De repente, vi una puerta entreabierta a un lado de la casa. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia ella, el libro aún apretado contra mi pecho. Al entrar, me encontré en una habitación oscura, con la luz apenas filtrándose a través de las ventanas cubiertas de polvo. No había tiempo que perder. Miré a mi alrededor, buscando algo que me pudiera proteger. En la esquina, vi un viejo armario. Sin pensarlo, me escondí detrás de él, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. Pude escuchar sus voces en el pasillo. No se le puede dejar escapar. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo uno de ellos, mientras los demás murmuraban en acuerdo. Sus palabras resonaron como un metrónomo, marcando el ritmo del miedo que se acumulaba en mi pecho. De repente, uno de ellos entró en la habitación. Su mirada escaneó el lugar, y mis ojos se abrieron como platos al ver la pistola en su cinto. La adrenalina brotó de inmediato. Yo sabía que si me encontraban, no habría otra oportunidad. La figura se acercó más y más, sin darse cuenta de que estaba a solo unos pasos de mí. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué haría si me descubría? Anhelé que el armario me tragara por completo. Cuando parecía que iban a dar un último vistazo antes de marcharse, un sonido sordo resonó en el suelo fuera de la habitación. Era un eco distante, pero suficiente para que el hombre se distrajera y saliera a investigar. El alivio me inundó, pero sabía que no podía quedarme ahí mucho tiempo. Salí de mi escondite y, con precaución, me dirigí hacia la ventana. Estaba casi cubierta por telarañas y polvo, pero la vista era clara. El lugar estaba en desorden,
y los hombres estaban ahora lejos, como un grupo que buscaba desesperadamente a un perdedor. Esto podría ser mi oportunidad. Arrastrándome hacia la ventana, empujé el marco. Se resistía, pero finalmente cedió. El aire fresco me golpeó de nuevo y, con un último vistazo hacia atrás, me deslizaría hacia la libertad. Ya no podía pensar en el jardín, en el libro o en don Ricardo. La única verdad era que debía escapar. Al caer al otro lado, caí sobre un césped gris y marchito. Me levanté rápidamente, con la respiración agitada, y miré a mi alrededor. Todo lo que había en el pueblo seguía igual, pero yo sabía que ahora en mi interior había algo diferente. La verdad del jardín estaba esperando a ser descubierta, y con ella, algo que podría cambiarlo todo. Sin embargo, no podía escapar de la sensación de que los que me perseguían estaban más cerca de lo que pensaba. Al darme la vuelta, noté una silueta en la distancia, una sombra que parecía observarme. La sensación de que mi historia estaba lejos de terminar se apoderó de mí, y el ciclo de misterio que rodeaba al jardín seguía girando, acercándome cada vez más a la oscuridad. Capítulo final. Corrí sin rumbo, sin mirar atrás. La adrenalina corría por mis venas mientras el jardín, las sombras y sus secretos se desvanecían cada vez más. Estaba libre, o al menos eso quería creer. El pueblo continuaba su existencia, ajeno a mi tormento. A medida que me alejaba, el aire fresco se sentía como un balde de agua fría sobre mi conciencia. Pero la calma era ilusoria. Caminé hasta el borde del pueblo y, ante mí, se extendían las montañas, majestuosas y amenazadoras al mismo tiempo. Era un lugar hermoso, pero no podía quitarme la sensación de que en cualquier momento, algo podría surgir de la oscuridad. La idea de haber escapado era un alivio, pero el eco de las risas siniestras aún retumbaba en mi mente. Nunca supe qué les había pasado a los desaparecidos. La historia de cada uno de esos nombres se entrelazaba con el jardín de las sombras y se tragaba todo lo que había sido. Mientras caminaba, una pregunta constante me seguía: ¿qué les había pasado realmente a ellos? La respuesta parecía bailotear en la sombra de mis pensamientos. ¿Habían encontrado los secretos del jardín, o les habían arrastrado a su perdición? Decidí parar un momento, tomando aire profundo en el silencio del campo. Un pequeño pueblo en el que todos parecían seguir sus propias rutinas, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que aquel lugar estaba marcado. La sonrisa del bibliotecario flotaba en mi mente, un recordatorio de la conexión que existía entre todos ellos. Sin embargo, no todo en mí se sentía atrapado en el pasado. Había visto algo más, había tocado algo oscuro y poderoso. El conocimiento, aunque atemorizante, podía ser mi salvación. ¿Podía luchar contra lo que había conocido? ¿Podría volver a enfrentarlo? Mientras pesaba mis opciones, algo se movió en la esquina de mi visión. Una figura familiar se acercaba rápidamente. Era don Ricardo, exhalando una urgencia palpable. Cuando llegó a mi lado, su expresión era seria, una profunda preocupación marcaba sus rasgos. «Debes volver», dijo, su voz llena de una mezcla de ruego y temor. «Sabes que no ha terminado. Ellos aún buscan lo que tienen en su poder, y son peligrosos. Tienes que entender la verdad». «La verdad», repetí, sintiendo que mi pecho se comprimía. «Tú también has estado involucrado en esto. He visto su rostro en el álbum. ¿Por qué no me dijiste antes lo que sabía?» Porque el miedo puede hacer que las críticas se vuelvan oscuras. No hay más tiempo que perder. Ellos saben que has escapado. El jardín tiene ojos y oídos, y ellos no se detendrán hasta que tengan lo que buscan. El consejo retumbó, llenó el aire pesado de nuevas dudas. ¿Debía regresar a enfrentar el jardín? ¿Lo haría por mí o por los que jamás regresaron? Las respuestas estaban en ese lugar, y ninguna de ellas parecía ni certera ni reconfortante. Allí tuve que tomar una decisión. Tenía una opción que pocos podían permitirse:
volver a la oscuridad, a esas sombras que llenaron mi mente de temores y susurros, o seguir adelante con la vida, como si nada hubiera sucedido. Pero sabía que el jardín nunca me dejaría en paz. Lo haré, murmuré, casi para mí mismo, cuando miré a don Ricardo a los ojos. Si no puedo romper el ciclo, entonces al menos puedo intentar salvar a aquellos que aún están atrapados. Con un sentimiento de desesperación y determinación, comenzamos a avanzar en dirección al jardín de las sombras. La ambigüedad de lo que encontraría ondulaba a mi alrededor, pero había una verdad que ya no podría ignorar: la curiosidad tenía su precio, y el mío había comenzado a pagarse. Lo que encontremos al final podría ser la salvación o la condenación, y eso, de alguna manera, era solo el comienzo. Nunca he vuelto a aquel pueblo desde entonces. Pero a medida que las sombras se alargan cada vez que oscurece, sé que el jardín aún respira, esperando por aquellos quienes son suficientemente curiosos como para descubrir sus secretos, mientras los ecos de risas aún resuenan en la distancia.